Bienvenidos a la Guía de Ayuda para Cantantes, el podcast para artistas que buscan crecer en su carrera musical. Si quieres crecer como artista pero no tienes claro cómo, en esta guía te voy a explicar los conceptos, herramientas y pasos necesarios para que transformes y hagas crecer tu música. Te aseguro que cuando llegues al final de este podcast, tu forma de crear, entender y monetizar tu música no va a ser la misma. Y recuerda, si estás escuchando este episodio, haz una foto del entorno mostrando el lugar desde donde nos escuchas y etiquétame en Instagram para así poder compartir este momento con el resto de artistas. Y ahora vamos al episodio. Bueno, pues bienvenidos al primer episodio de esta guía de ayuda para cantantes. Arrancamos el bloque de industria musical, en concreto en este episodio vamos a hablar de 3 formas de ganar dinero con tu música o de monetizar tu música, 3 formas que existen y bueno, vamos a describir estas 3, vamos a hablar un poco de cada una de ellas y la idea es que entendáis bien cómo funcionan estas 3 formas principales de ganar dinero con tu música, aunque existen otras muchas más, pero las 3 principales serían estas y una vez que las sepas y las conozcas, pues sepas que cuál creas que debe de ser una de las principales fuentes de ingreso y deberías de apostar un poco más por ella. Así que comenzamos con la primera forma de monetizar tu música, que serían los derechos de autor. Existe bastante confusión con qué son los derechos de autor, muchas veces se confunden con otro concepto que son los royalties. Y lo primero que tienes que saber es que la música que tú generas tiene una serie de derechos, es decir, tú estás creando una obra musical que es creativa, que es única y que tiene una serie de derechos adheridos a tu composición, a tu obra, etcétera, ¿no? Pues bien, esa canción que tú has creado, si es reproducida en medios tradicionales, como puede ser la televisión o la radio, están generando una serie de derechos, es decir, las televisiones y radios pagan una cuota por reproducirlo en su plataforma y este pago que hacen estos medios tradicionales es recaudado por entidades de gestión de derechos de autor. En el caso de vivir en España sería SGAE, pero si vives en otro país, pues cada país tiene su propia entidad de derecho de gestión que se dedica a recaudar estos derechos y abonárselo a los autores. Si os fijáis, siempre hablo de medios tradicionales, no hablo de plataformas de streaming ni ningún otro medio que no sea, digamos, los tradicionales. ¿Por qué? Porque los derechos de autor, en su gran mayoría, solo se recaudan en estos medios, que son los que pagan estos derechos, como os comentaba antes. Entonces está claro que aquí estamos hablando de una primera fuente de ingresos, que puede ser pues colocar tu música, intentar colocar tu música en radio y en televisión. Esto normalmente si eres un cantante o artista independiente es bastante complicado y normalmente cuando estás ya firmado con una editorial o una discográfica potente intentan llevarte precisamente a la tele o a la radio tus canciones para que se generen derechos de autor, esto genere dinero y estas discográficas o editoriales musicales se lleven también una parte de tus ingresos. Entonces ellos, como están en una posición de poder y tienen acceso a estos medios, se benefician de poder poner tu música en estas plataformas tradicionales y entonces tú también ves repercutido un balance positivo económico al posicionarse tu música en estas plataformas. Ahora bien, estos derechos de autor que se generan y que los gestiona la entidad de derechos de autor de tu país, ¿cómo se cobra? Bien, pues por supuesto el primer paso es que esté registrado en estas entidades de derecho de gestión, si no, por mucho que suene en las plataformas tradicionales, no vas a poder monetizar nada de esto, por eso es muy importante y hablaremos de ello en uno de los episodios sobre el registro correcto de las obras y cómo lo tienes que registrar de tal forma que te asegures que si tu música consigue posicionarse en una de estas plataformas tradicionales durante un tiempo, sonar, etcétera, que puedas monetizarlo y que recaudes todo lo que tus derechos de autor generen. Y entonces, ¿cómo se cobran estos derechos? Pues a través de la plataforma de gestión de derechos de autor. Cuando tu música ha generado dinero, te dan un reporte trimestral de los derechos que ha generado tu canción o tus canciones que ya tengas posicionadas.
Esto es una fuente de ingresos pasivos, es decir, tú has generado ya tu canción, ya has invertido, ya no tienes que trabajar más en ella, de repente tu música consigues que se ponga en una de estas plataformas y genera dinero de forma pasiva, tú ya no tienes que hacer nada más, automáticamente cuando ellos vayan poniéndolo en televisión o en radio, irá generándote dinero automáticamente. Y la verdad que para mí esta es una de las fuentes que más me gustan, porque la misma canción puede seguir generando dinero años después de haberla creado. Vale, espero que te haya quedado claro qué son los derechos de autor, cómo se cobran, cómo se generan y en qué plataformas se generan. Ahora vamos a hablar de la segunda fuente de ingresos posibles que puede generar tu música, que son los royalties. Los royalties, como os digo, muchas veces se confunden con los derechos de autor y espero que te haya quedado claro que son dos cosas diferentes. Los royalties son otra forma de generar ingresos a través de la venta directa, de la cesión por licencia o por streaming a cualquier otro medio que genere dinero gracias a tu música. Por ponerte un ejemplo muy básico de royalty, imaginemos que subes tu canción a Apple Store o iTunes o Amazon Music, etcétera, ¿no? De repente tu música está puesta en una plataforma y se producen unas ventas. Esas ventas son royalties. Si eres un artista independiente y conseguiste colocar tu música en estas plataformas de venta de forma independiente, sin tener una editorial o discográfica detrás, pues el mayor porcentaje de la venta irá para ti como autor o autora, quitándole solo la comisión que se pueda llevar por la venta a la plataforma. Si por el contrario firmaste con una editorial o discográfica que te colocó la música en estas plataformas, ellos se llevarán una comisión por royalty. Si ahora mismo paramos hasta aquí un momento todo lo que te acabo de contar, te puedes imaginar el negocio está en poder posicionar tu música en diferentes plataformas y llevarse una comisión de lo que genere tu música. Y por eso cuando firmáis con editoriales y discográficas musicales y os presentan el contrato, tenéis que leer muy bien estas cláusulas y saber bien el porcentaje que ellos se van a llevar para que luego no os sintáis que os están robando. Hay un capítulo dedicado completamente a esta parte de las discográficas y las editoriales y hablaremos sobre ello. Pero creo que ya te vas haciendo una idea de por dónde está el negocio. Bueno, ¿y cómo se cobran estos royalties? Pues si tú directamente lo has establecido como artista independiente, como te comentaba, pues a través directamente de las plataformas de venta que tengas, ya sea Amazon, iTunes o Apple, pues te irá llegando con la cuenta que tengas asociada en función de las políticas de cada empresa, pues te irá llegando las ventas que se vayan produciendo. También por otro lado puedes generar royalties con los streamings, es decir, todo lo que es Spotify, Apple Music, etcétera, son plataformas de streaming a las que tú les cedes tu música para que ellos las expongan. Ellos obtienen dinero ya sea a través de las mensualidades que se pagan o a través de anuncios, y entonces como ellos están monetizando tu música de una manera directa o indirecta, se establecen unos royalties por streaming. Es decir, si tu música está generando muchos streamings, muchos plays, significa que la plataforma se está beneficiando más de tu música y por eso debe de pagarte más dinero por tener disponible tu música para sus usuarios. El problema que hay con estas plataformas es que pagan realmente poco por streaming. Para que os hagáis una idea, Spotify paga por streaming 0,00437 dólares y para conseguir unos 100 dólares de ingresos necesitas unas 23.000 plays. Hazte una idea de que si has firmado con una editorial o discográfica que puede que se lleve el 50% de esto, 23.000 plays generarán 50 dólares. Que si luego lo pasas a la moneda de tu país más pagas los impuestos, realmente estarás generando muy poco dinero. Aún así, sigue siendo una fuente de ingresos para artistas que consiguen tener muchos plays, que tienen mucha música subida, que han ido creando música a lo largo de los años y al final se produce un efecto bola de nieve donde poco a poco todo va sumando y al final del año consiguen crear un buen flujo de caja, digamos, un buen número de ingresos a través de estos royalties. Bien, como te puedes imaginar, los royalties también forman parte de los ingresos pasivos que genera tu música. Y ahora vamos a la tercera fuente de ingresos principal que se puede generar
a través de tu música. En este caso será una fuente de ingresos activa y se trata de los eventos y conciertos que puedas dar con tu música. Digamos que es la forma de monetizar tu trabajo de la forma más directa y rápida. Aquí tienes que tener en cuenta varios aspectos. Uno de ellos es el caché que tengas como artista, que te tendrás que ir haciendo poco a poco, acudiendo primero a eventos más pequeños y luego ir progresando para ir subiendo en base también al portfolio musical, es decir, todas las canciones que vayas creando te irán dando más caché porque irás generando más audiencia y esa mayor audiencia irá creando pues más entradas para los eventos, irás moviendo a más gente e interesarás más a los que crean estos eventos y conciertos. Aquí tienes que tener en cuenta que si eres un artista independiente tendrás que lidiar tú con el promotor del concierto o evento y acordar las condiciones del contrato. En esas condiciones del contrato tienes que tener en cuenta varios puntos que pueden ser negociables. El primero, por supuesto, es como hablábamos del caché de artista que tengas. Por otro lado, también puedes negociar un porcentaje de venta de la taquilla que se genere y también por otro lado puedes negociar pues ciertos beneficios que tengas mientras estés en ese local o en ese evento. Podrás pedir pues invitaciones, tener a lo mejor una sala concreta donde puedas tener un espacio VIP, etcétera. Todo esto lo podrás negociar previo al concierto o al evento que quieras asistir. Entonces, hasta aquí llega este primer episodio dentro del bloque de la industria musical. Hemos hablado de 3 formas de monetizar tu música, una de las 3 formas principales. Luego hay mucho más, hay merchandising, hay afiliados, hay publicidad, pero principalmente estas son las 3 formas más claras y directas y tradicionales de generar dinero a través de tu música. Espero que te haya quedado bien claro la diferencia que hay entre estas 3, también haberte ayudado a entender bien qué son los royalties y los derechos de autor, que suelen generar mucha confusión entre los artistas. Espero que te haya sido de utilidad toda esta información que te cuento y nos vemos en el siguiente episodio, donde precisamente vamos a hablar de las diferencias que hay entre una editorial y una discográfica musical. Y vamos a hablar un poco de todo esto que veníamos hablando, de cuál es su negocio, en qué se basa su modelo de ingresos y en qué deberías de fijarte a la hora de firmar un contrato con ellos. Sin más, nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! Una última cosa antes de dejarte ir, y es que si te gusta este contenido y este podcast, te pido que lo compartas con otras personas que les pueda interesar esta temática y que les pueda ayudar este contenido. Y recordate que me sigas en Instagram en @orionproducer y te suscribas a recibir esta guía por correo para que así no te pierdas ninguno de los episodios y recibas las ofertas exclusivas que tengo preparado para ti.